Padre Anastasio Hidalgo Miramón, presidente del Centro de Derechos Humanos Rafael Ayala y Ayala, Sí, de esta ciudad de Tehuacán. sí, sí. Hoy que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿cuál es la situación general de estos derechos aquí en la región? Primero, pues por un lado, los seres humanos deberíamos de felicitarnos, porque el ser humano en la historia se construye, se desconstruye, y una manera de tener una tolerancia, una convivencia pacífica a nivel internacional, pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de tal manera que regulen las relaciones entre los países, entre los pueblos, y así pues hagamos una tierra más habitable. En lo que respecta al país, pues es bastante difícil. La cuestión de los derechos humanos en México, pues vivimos un sistema impune, ¿no? Un sistema injusto, un sistema corrupto, ¿no? Un sistema corrupto, impune, en donde pues los derechos humanos son violados permanentemente, ¿no? Una permanente violación a la dignidad de la persona humana en todos los niveles y en todos los que ofrecen servicios públicos. Se ve claramente el autoritarismo, se ve también como las leyes que se han hecho, supuestamente leyes estructurales o reformas estructurales, de ninguna manera favorecen a los más pobres, a los más sencillos, a los más indefensos. Se han hecho todas estas reformas estructurales para beneficio del capital nacional y capital extranjero. Por ese lado, bueno, la situación de los derechos humanos, repito, está bien, hemos avanzado en el discurso, pero en la práctica pues sigue constante la violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos más vulnerables en la región, Padre? Yo creo que en la región, ahorita, lo que se está viviendo en la región de Tehuacán principalmente, en lo que respecta a la Sierra Negra, ¿no? O sea, no se están respetando no solo los derechos humanos fundamentales, sino los derechos de los pueblos. Los derechos de los pueblos que ya la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169 habla de que cualquier proyecto que se realice en las comunidades indígenas tienen derecho a una consulta. Claro, una consulta informada, no una consulta amañada, como la que se está tratando de imponer ¿cómo se llama?, en Zoquitlán, Tacotepec de Díaz y Coyomiapan, sobre todo para impulsar el proyecto hidroeléctrico Atzala, Coyolapa. Entonces yo creo que ahí es una violación clara a los derechos de los pueblos, repito, sostenida en la OIT 169 y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 2007 y también los acuerdos de San Andrés. O sea, ahí hay una permanente violación, supuestamente una consulta amañada. Y bueno, aquí en la ciudad lo que más se hace es exactamente la policía, ¿no? La policía que no, en lugar de vigilar, cuidar y proteger, y como es la autoridad, las autoridades, su principal trabajo también es cuidar la paz, ¿no? Cuidar la seguridad pública de los ciudadanos. Y bueno, con todo lo que pasa, la violencia, las muertes, los feminicidios, pues quiere decir que no nos están cuidando. Y como no nos están cuidando, entonces cada quien quiere hacer justicia por su propia mano, que tampoco se vale, ¿no? Porque entonces entramos a la dinámica del buen salvaje, o pues se cuida el que más puede, el que más tiene. Entonces estamos rompiendo esta dinámica de una relación pacífica entre los ciudadanos. Y por lo que hace a los derechos indígenas, Les decía, ¿no? Los derechos indígenas, o sea, todavía se reconoce, pues, se reconoce en el papel los derechos indígenas, pero en el fondo, pues, no hay, ¿cómo se llama?, instituciones, estructuras que en realidad sean indígenas, ¿no? O son instituidas como instituciones, pero con una mentalidad occidental y que no están en esos espacios indígenas, ¿sí? Se dice es para indígenas, pero no son indígenas quienes están al frente de esas instituciones. Entonces es muy difícil que en realidad
los recursos, los derechos de los pueblos en realidad se cumplan, ¿no? Nada más están en el papel, o quizás están en los museos. Admiran a los pueblos indígenas en los museos, pero en la práctica pues siguen en las aceras, siguen en las calles, siguen en la pobreza, en la pobreza y en la extrema pobreza. Eso también es violatorio de derechos humanos. Cuando una persona, cuando un pueblo no tiene los derechos fundamentales, pues se le está violando, tanto como persona como comunidad. ¿Y cuáles son las principales tareas que se deben de impulsar en este caso precisamente para propiciar el respeto de los derechos humanos? O por un lado, otra vez, la educación en derechos humanos a todos los niveles. Y por el otro lado, de parte de quienes queremos que se nos respete, pues organizarnos, exigir de por sí la esencia de lo que implican los derechos humanos, que son inalienables, universales, innatos. ¿Para qué? Para que vivamos dignamente. Como seres humanos necesitamos lo más elemental, el respeto a nuestros derechos humanos. ¿Algo más que desea agregar, padre? Bueno, pues hacer el esfuerzo todos, en general, porque todos estamos llamados a vivir en paz, a vivir en armonía. Y para vivir en paz y en armonía, pues no hay nada como respetar la dignidad de todos los hombres y mujeres, su dignidad humana, y comenzando con el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. Gracias, padre.